Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno que sigan pendientes del desarrollo de este módulo. Se va acercando al final de esta maravillosa experiencia que espero haya sido muy enriquecedora para cada uno de ustedes. Seguimos avanzando en nuestro tema sobre innovación empresarial y hemos venido hablando de esos elementos que son claves para poder abrir el espacio, generar el ambiente para poder traer la innovación a las empresas. Y uno de ellos, habíamos dicho que era el espíritu empresarial, obviamente, habíamos hablado de la importancia de la creatividad también, pero aquí hay también 3 elementos adicionales que también son importantes que los revisemos para poder evidenciar si es posible o no implementar o traer la innovación a las empresas. Entonces necesitamos, les decía, flexibilidad, porque la flexibilidad de alguna manera nos permite ajustarnos, acoplarnos, adaptarnos al cambio. Para muchas organizaciones, el peor obstáculo que puede darse o que puede encontrarse en el camino es la falta de flexibilidad. En algunos casos las personas se resisten al cambio, se resisten a mejorar, a adoptar otra dinámica en lo que hacen, a cambiar su estilo de pensamiento incluso. Entonces, un obstáculo que va a ser determinante aquí es esa falta de adaptación que tienen las personas. Necesitamos imaginación y esto está muy ligado a lo que estábamos viendo sobre la creatividad. Necesitamos ir más allá de los límites, necesitamos romper los paradigmas, necesitamos cambiar de alguna manera o romper esa línea de estilo de pensamiento. Necesitamos renovar el pensamiento, la visión de esa organización. Y eso se logra a través de la imaginación. El cómo empezamos a, yo digo, y perdón por el término, a cranearnos o a pensar en cosas que podemos hacer de una manera diferente. Y aunque pueda ser loco, yo siempre lo digo, puede ser loco, puede ser totalmente raro, corrido, extraño, extravagante, pero en algo tendrá coherencia. Habrá algo de esa idea, habrá algo de esa propuesta que puede servirle a las empresas. Necesitamos fluidez. Cuando estamos hablando de emprendimiento corporativo, que es una herramienta fundamental para poder promover la innovación en las empresas, necesitamos darle espacio a la gente para que pueda contar sus proyectos. Qué triste que hay personas tan pilas en las empresas, con tanto potencial, con capacidades, con experiencias, con una cantidad de elementos tan importantes y que desafortunadamente nunca los han expresado. Y voy a decirle por qué nunca los han expresado. Uno, porque no tienen, posiblemente desde su iniciativa o desde su espíritu emprendedor, no tienen esa capacidad de riesgo. Entonces es de arriesgarse a contar o a decir lo que está haciendo. Entonces esa es una falencia. Y la segunda situación es la importancia que tiene el que también haya un espacio para ser escuchado. Porque yo puedo tener todo el deseo de contar lo que hago, puedo tener todo el anhelo o la disposición de contarle a la compañía, pero a veces no encuentro el espacio adecuado. Entonces, sencillamente lo que empieza a pasar es que esa persona se va alejando cada vez más de la posibilidad de promover o de proveer una idea importante para poderla traducir en valor en la empresa. Entonces, aquí hay 3 elementos adicionales a los que habíamos revisado. Entonces, ahora sí podemos definir qué es innovación, ¿cierto? Hemos analizado, hemos evidenciado la importancia que tiene que hayan una serie de características, de elementos propios en las personas para poder facilitar ese ambiente. Hablemos de la innovación. ¿Qué es realmente la innovación? Entonces podemos decir que de alguna manera es generar valor sobre algo que se está haciendo, es buscar la mejora, es buscar un cambio. Las innovaciones tienen de alguna manera una caracterización dentro de las empresas y es que podemos ir desde algo que es muy suave, es decir, que casi incluso no se percibe el cambio, hasta algo que es totalmente radical. Entonces puede ser algo semi-radical, algo incremental o algo totalmente radical. Es importante que de alguna manera no dejemos del todo o no abandonemos o no excluyamos a nuestro cliente, a nuestro consumidor de ese tipo de cambios.
Como les decía en algún momento, nuestros clientes son muy celosos y son las personas que más, podríamos decir, pueden llegar a ser susceptibles a ese tipo de cambios. Cuando yo le cambio el empaque a un producto, asumiendo que sigue siendo el mismo producto, conserva su integridad, pero le cambio el empaque y le cambio fue el colorcito allá del muñequito, para el cliente eso es fuerte, porque ya se ha acostumbrado a una imagen, la ha adoptado, la ha concebido, se ha familiarizado con ella y ese tipo de cambios ya genera dudas sobre el producto. Entonces, aquellos cambios que usted vaya a generar, siempre se sugiere que involucre a su cliente, no lo deje suelto, no lo deje solo, incluso porque él mismo puede ser el instrumento o el camino o la vía para que usted pueda pensar en qué es lo que está faltando, qué necesidad aún no hemos suplido. Por otro lado, también es importante que analicemos que la innovación debe ser rentable. Nosotros no innovamos solo por innovar. No decimos queremos cambiar la manera de fabricar este esfero o que ya la tapa no venga para destapar o tapar, sino un botoncito, qué sé yo. Uno no cambia solo por cambiar, uno cambia porque está esperando una rentabilidad. Entonces, incluso aquí le digo, no es innovación, sino vende. La innovación persigue tener una rentabilidad, persigue que eso se vea plasmado en una utilidad, persigue que se pueda vislumbrar o evidenciar realmente que está siendo efectiva una innovación. Si hay un cambio en un proceso, en un producto, en un servicio, estamos esperando que haya más clientes porque aceptaron ese cambio, porque quedaron satisfechos y eso me va a representar a mí mayores utilidades. Es importante que lo analicemos y es importante que no dejemos de lado a nuestro cliente. Entonces les he traído un ejemplo, Reina, que posiblemente usted en algún momento ha sido cliente consumidor de 3M. 3M es una compañía que en el mundo ha marcado la pauta sobre innovación. Es una compañía que tiene la capacidad y podría decir la autoridad para hablar de innovación. Es una compañía que las 24 horas del día, todos los días del año, está pensando en innovar. Y ellos, al interior de su modelo de negocio, han clasificado a las personas, las han caracterizado de alguna forma, frente a lo que hacen en la empresa para proveer la innovación. Entonces, la primera de ellas son personas generadoras. Y esas personas tienen una tarea en particular. Si usted lo está observando en este momento, podrá darse cuenta que son las personas que están encargadas de generar ideas y propuestas interesantes de negocio. Entonces, y alguien podría decir, sí, profe, le están pagando para pensar. Y es así, literalmente es así. Son personas que están en un laboratorio de investigación y desarrollo todo el tiempo produciendo y generando ideas, ideas, ideas. Esas son las personas generadoras. Tenemos las personas que son de alguna manera los que van a ejecutar esas ideas o ejecutores. Y son los que empiezan a plasmar de alguna manera las ideas y empiezan a convertirlas en algo un poco más tangible. Una cosa es que yo me haya soñado anoche con el supermarcador o el superesfero que me puede dar la hora, me puede avisar que se me está descargando el celular, qué sé yo. Una cosa es que uno pueda pensar y otra es plasmar esa idea. Y ahí hay un espacio muy grande. Y estas personas son las que tienen la capacidad de escuchar al que generó la idea, de irlo plasmando como si fuera un boceto, un figurín, ir pintando, para poder colocarlas posiblemente en algo más real, en algo más concreto. Finalmente, aparecen los concretadores. Entonces, son personas que ya han diseñado toda la parte de comercialización para un mercado determinado. Entonces, fíjese que si usted analiza este esquema, ambas, las tres, los que están aquí, necesitan uno del otro. Yo no puedo concebir a alguien que ejecute una idea si no hay una idea. No puedo concebir a alguien que la concrete si alguien no la plasmó y si alguien no la pensó. Entonces, esta es una cadena o es una línea coherente que de alguna manera podríamos analizar el modelo que sigue 3M para poder generar innovación. 3M es una compañía que se ha dedicado todo el tiempo a eso, a pensar, a diseñar,
a cambiar, a mejorar y a ejecutar. ¿Cómo lo hacen al interior? Lo hacen a través de laboratorios de investigación y de desarrollo. Entonces es cuando se sientan, se organizan por áreas de acuerdo a las necesidades que tiene la compañía, si tiene que fortalecerse en alguna área, si tiene que fortalecer alguna línea de negocio, empiezan a pensar, empiezan a cranearse cómo cambiar, cómo mejorar, cómo sacar otro producto al mercado y se sigue toda la línea del modelo que acabo de mencionar. Esto lo que va a hacer de alguna manera es básicamente ayudarle a la compañía a poder generar ideas, tener un banco de ideas y a medida que se van analizando se pueden ir plasmando y se pueden ir concretando. Esa es la dinámica que adopta esta compañía y por eso tiene el éxito que tiene en este momento. Aquí la fundamentación está dada en que uno no debe parar de pensar, debe todo el tiempo proveer ideas. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues así como hay cosas buenas, pues no todo en la vida es perfecto, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces también aparecen dificultades o lo que hemos llamado aquí obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Uno es el miedo y creo que todos en la vida hemos sentido miedo alguna vez, ¿verdad? Y no podemos decir que el miedo es del todo malo o que el miedo es un elemento malo para las personas. Al contrario, si analizamos el miedo de manera adecuada, de manera estratégica, el miedo es un motor que afianza o impulsa el cumplimiento de muchas cosas que queremos hacer. Hablemoslo en términos personales. Hay personas que tienen miedo a ser despedidos de su compañía. Ese miedo tiene dos caminos en esa persona. Paralizarla al punto de bloquearla para que no haga nada, para que no se dé a conocer, para que no genere valor, o por el contrario, impulsarla a buscar oportunidades de mejora o de crecimiento en la compañía. Entonces, el miedo aparece como obstáculo porque las personas se empiezan a cuestionar, ya hablándolo en términos de proyectos de innovación, se empiezan a cuestionar, ¿será que esto sí va a servir? ¿Será que esto sí va a salir adelante? Pero es muy costoso, pero es muy crítico, pero es muy difícil, pero ¿cómo voy a implementar una máquina que haga eso si nadie lo ha hecho? ¿Cómo se hará? Y empieza la mente, que es una máquina fuertísima, bueno, en todo compleja, empiezan a botarle corriente ahí en la cabeza a una cantidad de cosas y hace que la persona empiece a sentir inseguridad o miedo. Otro obstáculo que podemos ver para poder llevar a cabo proyectos de innovación son las mismas personas. Entonces, aquí tenemos que hablar de la mentalidad o de la posición que asumen las personas en las empresas. Entonces, hay personas que sencillamente son obstáculos. No, qué pena, yo no quiero cambiar, yo no quiero moverme, yo quiero quedarme así, o todo lo que se promueve o se dice lo rechazan, no lo aceptan, tiene una postura fría, lejana, distante, no quieren alinearse con ninguna expectativa de la compañía. Eso lo que está haciendo es convertirse en un obstáculo y a veces son las mismas personas quienes son obstáculos. A veces no es que no haya plata o que no haya presupuesto, que no haya cómo. A veces son las personas las que obstaculizan los procesos. Necesitamos analizar otro obstáculo y es la sociedad o la comunidad o en este caso el mercado también. Puede ser que a veces las restricciones políticas, sociales, económicas, los permisos, los impuestos, las reglas, las leyes, las normas, a veces son demasiado fuertes y pesan mucho para poder llevar a cabo un proyecto. Entonces se empieza a luchar un poco con el tema de quiero hacer esto, pero aquí me encuentro un obstáculo y es que me pondrían problema por esto, o me toca sacar 20 permisos, o me toca sacar 20 cosas para poder llevar a cabo ese proceso. Y finalmente tenemos otro obstáculo y es no tener una comunicación adecuada y permanente con nuestros clientes. Eso lo que hace de alguna manera es que se empieza a desvincular de alguna manera esa relación que tenemos y finalmente es esa relación la que nos da información que es oro. Porque recuerde que el cliente es el doliente de nuestro producto o de nuestro servicio y solamente él
únicamente Él, y no hay nadie mejor que Él que nos pueda contar cómo se siente frente a nosotros, frente al producto o al servicio que estamos ofreciendo. Este tema está muy interesante y lo vamos a continuar, vamos a seguir desarrollando esta temática en nuestro próximo segmento, así que lo invito a que me acompañe en una próxima oportunidad.